What's the big mystery? Bill, I have seen one or two things in my life. Never anything like this. Una simple confesión de deseo desata una cacería nocturna por los secretos más oscuros de la alta sociedad. Entre orgías ritualistas, máscaras venecianas y una tensión sexual asfixiante, el Dr. Bill Harford descubre que el placer y la muerte comparten la misma cama. Es un viaje sin retorno a un mundo de logias ocultas donde el pecado no se perdona, se celebra en silencio. Hablo de la película Ojos Bien Cerrados. Y antes de empezar, gracias a los miembros del Club Élite en Minutos, quienes hacen posible cada video. Si quieres ser parte de esta familia, solo haz clic en el botón Unirte. Todo inicia con el Dr. Bill Harford y su esposa Alice, preparándose para la fiesta de Navidad organizada por Victor Ziegler, uno de sus pacientes más acaudalados. Antes de salir, Alice le pregunta a Bill si su cabello luce bien. Él responde que está fantástico. Ella, sonriendo escéptica, le señala que ni siquiera la mira, y él le asegura que siempre se ve hermosa. Dejan a su hija Elena al cuidado de la niñera Rose y se dirigen a la elegante celebración. Al llegar, son recibidos cordialmente por Victor y su esposa. Bill y Alice bailan, y ella le pregunta por qué son invitados año tras año. Bill explica que en gran medida se debe a las visitas médicas que realiza para Ziegler. Luego, Bill señala a Nick, un antiguo compañero de medicina que abandonó los estudios para dedicarse al piano. Sugiere saludarlo, pero Alice necesita ir al baño y acuerdan encontrarse más tarde en el bar. Bill se acerca a Nick, quien se muestra sorprendido, y conversan brevemente hasta que Nick es requerido en otro lugar. Antes de despedirse, acuerdan reencontrarse en el Sonata Café. Mientras tanto, Alice espera en el bar. Un hombre toma su copa de champán. Ella le reclama, pero él la ignora. Bebe provocativamente y se presenta como Sandor, un húngaro que besa su mano. Alice se presenta y Sandor inicia un juego de seducción. Le pregunta si ha venido acompañada y ella responde que con su esposo. Él insiste en bailar juntos y Alice acepta. Durante el baile, él le pregunta a qué se dedica. Alice explica que busca empleo tras el cierre de su galería de arte. Sandor menciona que tiene amigos influyentes que podrían ayudarla. Ella le agradece coquetamente, mientras observa a Bill conversando con dos jóvenes que intentan seducirlo. Sandor nota su incomodidad y le pregunta si lo conoce. Alice responde que es su esposo. Con una sonrisa insinuante, Sandor comenta que uno de los encantos del matrimonio es convertir el engaño en una necesidad compartida. Alice se limita a reír suavemente, sin palabras. Mientras tanto, Bill disfruta de la compañía de las dos jóvenes y se deja llevar por sus coqueteos. En la pista, Sandor pregunta a Alice por qué. En tiempos pasados, las mujeres se casaban. Ella pide la explicación y él responde que era la única forma socialmente aceptable de perder la virginidad y después sentirse libres para entregarse al placer con otros hombres. Las jóvenes siguen coqueteando con Bill, quien, divertido, les pregunta a dónde piensan llevarlo. Una de ellas responde enigmáticamente que hacia el final del arco iris. De pronto la escena se interrumpe. Victor necesita a Bill con urgencia para atender una emergencia médica. En una habitación privada, Victor se encuentra con Mandy, una joven que había estado con él y sufrió una sobredosis quedando inconsciente. Bill la examina con rapidez. Al llamarla por su nombre recobra el conocimiento. Con tono firme pero compasivo, le dice que es afortunada y que requiere rehabilitación para no repetir la conducta. Victor, nervioso, agradece la discreción de Bill y le pide mantener todo en estricta confidencialidad, solicitud que Bill acepta sin vacilar. Mientras tanto, Alice sigue bailando con Sandor. Tras unos minutos, le confiesa que ha bebido demasiado champán y que irá a buscar a su esposo. Sandor intenta persuadirla para que se quede, pero Alice declina con firmeza y se retira. De regreso en casa, Bill y Alice comparten un momento de intimidad. A la mañana siguiente, Bill se dirige al hospital a atender a sus pacientes, mientras Alice permanece en casa con Elena, envolviendo los regalos de Navidad. Más tarde, Alice enciende un cigarrillo junto a Bill para relajarse. En medio de la calma, lo observa detenidamente y le pregunta si tuvo algún tipo de intimidad con las dos jóvenes de la fiesta. Bill responde que no coqueteaba con nadie. Alice insiste en saber quiénes eran, y él explica que solo se trataba de un par de modelos. Cuando ella le pregunta a dónde desapareció con ellas durante tanto tiempo, Bill aclara que no estuvo con nadie. Tuvo que atender a Victor, que no se sentía bien, y por eso subió a verlo. Aprovechando la tensión, Bill le devuelve la pregunta ¿con quién bailaba ella? Alice responde que era un amigo de los Ziegler y deja escapar una risa ambigua. Bill pregunta qué quería ese hombre. Alice, directa, dice que quería acostarse con ella. Bill, con ligereza, afirma que es comprensible, pues es hermosa. La respuesta la incomoda. Le pregunta si por su atractivo debe asumir que cualquier hombre la busca solo con esa intención. Bill replica que ambos saben cómo son los hombres. Alice insiste. Si eso es cierto, entonces él también deseaba acostarse con las modelos. Bill responde que hay excepciones. Él
Él está enamorado de su esposa, están casados y jamás le mentiría ni lastimaría. Le pide que se tranquilice, insinuando que la hierba que fumó la altera. Alice corrige, no es la hierba, es él, que nunca le da respuestas directas. La conversación se intensifica. Ella le pregunta qué piensa al tocar los senos de sus pacientes. Bill asegura que es estrictamente profesional, que siempre hay una enfermera presente y que el sexo es lo último en su mente. Alice sugiere que quizá algunas pacientes fantasean. Él insiste en que no es así. Entonces Alice le revela un recuerdo de Cape Cod. Recuerda a un joven oficial de la Marina en el comedor del hotel sentado cerca de su mesa. Bill dice no recordarlo. Ella explica que lo vio por primera vez esa mañana en el vestíbulo al registrarse. Solo una mirada la dejó paralizada. Aunque no se volvieron a ver, imaginó una vida junto a él, incluso contemplando abandonar su matrimonio con Bill y a su hija Elena. Lo más desconcertante, añade, es que al mismo tiempo sentía que amaba a Bill más que nunca. Al día siguiente, al saber que el oficial se había marchado, experimentó alivio. En ese momento, Bill recibe una llamada. Su paciente Lou Nathanson ha fallecido. Le dice a Alice que debe acudir para cumplir con su deber profesional. Durante el trayecto, no puede dejar de imaginar a Alice con el oficial de la Marina, recreando escenas que lo atormentan. Al llegar a la casa de los Nathanson, es recibido por Marion, hija de Lou, quien agradece su pronta llegada. Bill expresa sus condolencias y elogia la valentía de su padre. Marion lo invita a sentarse y menciona a su prometido, Carl, así como sus planes de boda y mudanza a Michigan, donde trabajará en la universidad. Bill comenta que se trata de un cambio significativo y prometedor para ambos. De manera inesperada, Marion se inclina y lo besa. Con voz temblorosa confiesa que lo ama y que no desea marcharse con Carl. Incluso si no volviera a verlo, prefiere vivir cerca de él. Bill, desconcertado, le dice que está alterada por la muerte de su padre y que quizá no mide lo que dice. Apenas se conocen y solo han hablado de Lou. En ese instante suena el timbre. Es Carl. Antes de que entre, Marion le suplica que no la desprecie. Carl la consuela con afecto. Marion, pese a su confesión, actúa como si nada hubiera pasado. Carl agradece a Bill por acudir esa noche, asegurando que su presencia significa mucho. Bill decide regresar a casa a pie. Mientras camina, no deja de pensar en el desconocido que despertó en Alice un deseo tan intenso. Sus pensamientos se interrumpen cuando un grupo de jóvenes se burla de él, insinuando con sarcasmo que juega para el equipo rosado y mofándose de su masculinidad. Al cruzar la calle, una mujer lo aborda para preguntar la hora. Tras indicársela, con una sonrisa coqueta le propone acompañarla al edificio donde vive y divertirse un poco. Bill pregunta si vive sola. Ella dice que comparte apartamento, pero su compañera no está y nadie los molestará. Tras dudar un instante, Bill entra con ella. El apartamento es pequeño y desordenado. Bill pregunta si deben hablar del precio. Ella responde que sí, según lo que él desee, pero evita dar cifras hasta finalmente proponer $150. Bill acepta. La joven le pide que se relaje y olvide el tiempo. Comienzan a besarse, pero el teléfono de Bill interrumpe el momento. Es Alice preguntando la hora de regreso. Rápido, Bill improvisa que aún está en casa de los Nathanson y tardará un poco más. Alice responde que entonces se irá a dormir. La joven le pregunta si debe irse. Bill responde que sí, aunque deja los $150 sobre la mesa. Ella insiste en que no es necesario, pero él paga de todas formas. Caminando sin rumbo, Bill pasa frente al Sonata Café y ve un cartel anunciando la presentación de Nick. Intrigado, entra y lo observa en el escenario. Al terminar, Nick se acerca a saludarlo y se sientan a tomar una copa. Bill explica que estaba en el barrio por un paciente. Hablan brevemente. Bill está casado desde hace 9 años y tiene una hija de 7. Nick, por su parte, tiene esposa y 4 hijos en Seattle. Es una larga distancia, comenta Bill, y Nick añade que a veces hay que estar donde está el trabajo. Nick revela que esa misma noche tocará en una fiesta secreta a las 2 de la madrugada. Bill pregunta dónde será, pero Nick aclara que la ubicación cambia cada vez y solo se le informa una hora antes. Además, toca con los ojos vendados. Bill se muestra incrédulo, pero Nick insiste que es cierto y confiesa que en la última ocasión vio cosas que jamás había presenciado, mujeres impresionantes como nunca. En ese momento, Nick recibe una llamada con la dirección y la contraseña de la reunión, que anota en una servilleta. Bill, fascinado, expresa su deseo de asistir. Nick le advierte que necesitará disfraz y máscara, y que a esa hora será difícil conseguirlos. Entonces, Bill recuerda que uno de sus pacientes tenía una tienda de disfraces. Toma un taxi y se dirige al establecimiento. Sin embargo, al llegar descubre que su antiguo paciente se ha mudado a Chicago y que ahora el negocio está bajo la dirección de un hombre llamado Milich. Bill le explica que necesita con urgencia un disfraz y que está dispuesto a pagar un suplemento por las molestias. Milich, tras evaluarlo brevemente, acepta ayudarlo. Bill le comunica a Milich su necesidad de adquirir un smoking, una capa con capucha y una máscara. Mientras el comerciante se dispone a buscar las prendas, un ruido repentino irrumpe desde su despacho, situado al final del pasillo. Al acudir, Milich se queda atónito ante una escena perturbadora. 2 hombres estrafalariamente ataviados con maquillaje y pelucas se encuentran junto a su joven hija.
Todos están despojados de sus vestiduras, luciendo únicamente ropa interior. Consumido por la furia, Milich los encierra en la oficina bajo la amenaza de llamar a la policía, mientras la joven corre hacia Bill para envolverlo en un abrazo cargado de una coquetería impropia. Tras el incidente, Milich retoma la búsqueda del disfraz de Bill. En ese intervalo, la jovencita se inclina para susurrarle algo al oído de Bill antes de alejarse, sosteniéndole una mirada profundamente seductora. Una vez obtenidas las prendas, Bill se marcha. Ya en el taxi, su mente es incapaz de descansar, pues continúa proyectando imágenes vívidas de su esposa, Alice, en una entrega íntima con aquel oficial de la Marina. Al llegar a su destino, un imponente portón azul es custodiado celosamente por dos hombres. Bill, buscando asegurar su regreso, entrega al taxista un pago generoso para que aguante su retorno. Ante la pregunta del conductor sobre la duración de su estancia, Bill responde con incertidumbre, tal vez 1 hora o quizá 10 minutos. Tras dejar sus pertenencias en el vehículo, el taxista accede a esperar. Al descender del auto, Bill se dirige a los guardias asumiendo que requieren la contraseña. Tras pronunciar la contraseña correcta, los custodios le permiten el acceso y lo conducen hasta la entrada de la mansión. Una vez en el interior, Bill se cubre con la capa y la máscara, cruzando un umbral que lo transporta a una escena surrealista y desconcertante, propia de un culto arcano. En la estancia, cada asistente porta una máscara única que oculta su identidad por completo. En el epicentro de la sala, destaca un hombre envuelto en una capa escarlata, sosteniendo un cetro dorado y rodeado por personas que permanecen de rodillas. Cuando el líder golpea el cetro contra el suelo, los presentes se despojan de sus mandos, revelando que el círculo interior está compuesto exclusivamente por mujeres desnudas. De inmediato se inicia una secuencia ceremonial donde cada mujer besa a la persona situada a su derecha hasta completar el círculo. Al finalizar el rito, las mujeres se levantan para elegir al acompañante con quien se retirarán a la penumbra. Una de las mujeres se aproxima a Bill y lo besa. Mientras caminan juntos por un pasillo, ella le susurra con urgencia que él ignora la gravedad de su intrusión. Este no es lugar para ti, debes marcharte ahora mismo. Ante el desconcierto de Bill, ella se niega a revelar su identidad, insistiendo en que corre un peligro inminente y que debe aprovechar su última oportunidad de escape. Sin embargo, antes de que Bill pueda obtener respuestas, un hombre con una máscara de sacerdote interrumpe la conversación y se lleva a la mujer. Bill se adentra aún más en las profundidades de la mansión, presenciando una serie de encuentros carnales entre hombres y mujeres, todos ocultos tras el anonimato de sus máscaras. Mientras recorre las estancias, se encuentra con una repetición incesante de estas escenas de desenfreno. De pronto, la misma mujer de antes reaparece y lo conduce hacia un espacio más privado. No eres consciente del riesgo que corres, le advierte con desesperación. No podrás engañar a estas personas por mucho más tiempo. Debes irte antes de que sea demasiado tarde. Bill, insistente, le pregunta por qué intenta salvarlo y quién es ella en realidad. Ella le asegura que es preferible que ignore su identidad, pero le insta a huir de inmediato. Cuando él le propone escapar juntos, ella se niega rotundamente, alegando que tal acto les costaría la vida a ambos. A pesar del deseo de Bill por contemplar su rostro, ella lo rechaza con firmeza y tras exigirle una última vez que se marche, desaparece entre las sombras de la mansión. Un mayordomo se aproxima a Bill y le pregunta si hay un taxi aguardándolo en el exterior. Bill responde que sí. El hombre, con impecable cortesía, le informa que su conductor se encuentra en la puerta y desea hablarle con urgencia. Sin embargo, en lugar de conducirlo hacia la salida, lo guía de regreso a la amplia sala principal donde el maestro de ceremonias permanece sentado, rodeado por los miembros del exclusivo círculo. En cuanto Bill cruza el umbral, todas las miradas se clavan en él. El líder, envuelto en su capa y sosteniendo el cetro, le ordena que se acerque. Con voz firme, le pide que repita la contraseña. Bill la pronuncia. El hombre asiente y le dice que es correcta, que esa es la clave para ser admitido en la reunión. No obstante, añade que falta la contraseña de la casa. Bill, desconcertado, titubea y finalmente admite que lo siente, que la ha olvidado. El líder replica con frialdad que allí no importa si la ha olvidado o si jamás la supo. Acto seguido, le ordena que se quite la máscara. Bill obedece y deja su rostro al descubierto ante todos los presentes. El líder entonces le exige que se desvista. Antes de que Bill pueda reaccionar, la misteriosa mujer que lo había advertido irrumpe en la sala y con voz suplicante implora que lo dejen marchar. Se ofrece en su lugar declarando que está dispuesta a redimirlo y asumir las consecuencias. El líder la interroga con solemnidad. Quiere saber si comprende plenamente lo que implica su ofrecimiento. Ella responde que sí, sin vacilar. Tras un breve silencio cargado de tensión, el maestro se vuelve hacia Bill y le comunica que queda libre. Sin embargo, le advierte con tono severo que si intenta realizar cualquier averiguación o pronuncia una sola palabra acerca de lo que ha visto esa noche, las consecuencias serán terribles, no solo para él, sino también para su familia. Bill, todavía aturdido, pregunta qué sucederá con la mujer. El líder responde que nadie puede alterar su destino. Cuando se ha hecho
hecho una promesa en ese lugar debe cumplirse. Finalmente le ordena que se marche. Al volver a su hogar, Bill se asoma con sigilo a la habitación de Elena y la encuentra sumida en un sueño profundo. Tras asegurarse de ocultar el disfraz utilizado en la fiesta en el interior de un escritorio, se dirige a su dormitorio. Allí descubre a Alice, quien, a pesar de estar dormida, ríe a carcajadas de una manera inquietante. Bill decide despertarla y se disculpa de inmediato, explicándole que su reacción le hizo temer que estuviera sufriendo una pesadilla. Sobresaltada, ella le pregunta por la hora. Él le confiesa que ya han pasado las 4 de la madrugada y que su ausencia se prolongó mucho más de lo previsto. Alice, notando su cansancio, le pide con ternura que se acueste a su lado. Una vez instalado junto a ella, Bill, intrigado por su reacción previa, le pregunta qué estaba soñando. Ella, con la mirada aún perdida en el recuerdo, le responde que se trataba de visiones extrañas y confusas. Estábamos en una ciudad desierta, ambos completamente desnudos. Yo me sentía aterrada, invadida por una profunda vergüenza y una ira incontenible, pues estaba convencida de que aquella situación era culpa tuya. Saliste corriendo en busca de nuestras ropas y en el instante en que te marchaste, todo se transformó. Alice continúa su relato describiendo una sensación de bienestar absoluto. Se encontraba entonces tendida en un jardín espléndido, aún sin ropa, cuando un hombre emergió de la espesura del bosque. Era aquel oficial de la marina del hotel, el mismo del que le había hablado anteriormente. Según su relato, el hombre la observaba con fijeza antes de estallar en una risa burlona. Poco después, el encuentro se tornó carnal. Comenzaron a besarse y a mantener intimidad rodeados por una multitud de cientos de personas que, en todas direcciones, se entregaban también al mismo desenfreno. El sueño se volvió aún más oscuro cuando Alice admitió haber tenido encuentros con una infinidad de hombres, tantos que perdió la cuenta. En medio de aquel caos, ella era plenamente consciente de que Bill los observaba. Lejos de sentir remordimiento, la invadió un deseo irrefrenable de burlarse de él, de reírse en su propia cara con todas sus fuerzas. Fue precisamente en ese clímax de burla y éxtasis cuando Bill la despertó. Tras escuchar el relato, Bill permanece en un estado de absoluta perplejidad, procesando el abismo que acaba de abrirse entre ambos. Al día siguiente, Bill se dirige al Sonata Café con la intención de encontrar a Nick, pero descubre que el local está cerrado. Decide entonces entrar en la cafetería contigua y pide una taza de café. Aprovecha para preguntar a la joven que lo atiende si sabe a qué hora abren en el Sonata Café. Ella le responde que por lo general entre las 2 y las 3 de la tarde suele haber alguien en la oficina. Bill le pregunta si conoce a Nick, el pianista. La muchacha asiente y comenta que él frecuenta el lugar con regularidad. Bill, procurando sonar casual, le pregunta si sabe dónde se hospeda. Ella vacila y responde que no está segura de que Nick quisiera que compartiera esa información. Él insiste, explicando que es médico y amigo suyo. La joven añade que Nick tocará esa misma noche y le sugiere que lo espere entonces. Sin embargo, Bill insiste y alega que se trata de una emergencia médica. Finalmente, logra convencerla y obtiene la dirección del hotel donde Nick se aloja. Bill se dirige de inmediato al establecimiento y habla con el recepcionista. Este le informa que Nick abandonó el hotel alrededor de las 5 de la madrugada en circunstancias algo inusuales. Según relata, Nick llegó hacia las 4:30 acompañado por 2 hombres corpulentos, elegantemente vestidos y de modales correctos. El recepcionista notó que el pianista tenía un moretón en la mejilla y que parecía asustado. Subió a su habitación con uno de aquellos hombres mientras el otro permanecía en el vestíbulo y se encargaba de pagar la cuenta. Cuando descendieron, Nick intentó entregarle discretamente un sobre al recepcionista, pero sus acompañantes lo advirtieron, lo interceptaron y tomaron el sobre. Le indicaron, además, que cualquier correspondencia o mensaje destinado a Nick sería recogido por una persona debidamente autorizada. Acto seguido, se lo llevaron en un automóvil. Intrigado y cada vez más inquieto, Bill decide regresar a la tienda de disfraces para devolver el atuendo. Millich examina cuidadosamente la bolsa y advierte que la máscara no está. Le pregunta a Bill si la dejó en la fiesta. Bill responde que no lo cree, que probablemente la extravió y le pide que la incluya como un cargo adicional en la cuenta. En ese momento, la hija de Millich aparece en la tienda vestida únicamente con ropa interior y una bata corta que apenas cubre su cuerpo. Millich, con una naturalidad desconcertante, le pide que se acerque para saludar a Bill. Casi de inmediato irrumpen en el local los 2 hombres a quienes Millich había encerrado la noche anterior en su despacho. Con tono cordial, le agradecen y le aseguran que lo llamarán más tarde antes de retirarse. Bill, sorprendido por el giro de los acontecimientos, le recuerda a Millich que la noche anterior estaba dispuesto a llamar a la policía para que se llevaran a esos hombres. Millich responde, evasivo, que las circunstancias cambian y que han llegado a un nuevo acuerdo. Luego, con una insinuación apenas velada, sugiere que su hija podría estar disponible si Bill así lo deseara. La propuesta, cargada de ambigüedad y desasosiego, deja a Bill aún más perturbado. De regreso en su consultorio, Bill no logra concentrarse. La imagen de Alice con el oficial de la marina irrumpe en su mente una y otra vez, como una obsesión que no le concede tregua.
Finalmente llama a su secretaria y le indica que cancele las citas del día y reprograme a los pacientes para otra ocasión. Acto seguido, abandona el consultorio. Impulsado por una mezcla de curiosidad y ansiedad, decide dirigirse a la mansión donde tuvo lugar la enigmática reunión. Al aproximarse, observa que un vehículo sale lentamente desde el interior de la propiedad. Un anciano desciende del automóvil y sin mediar explicación le entrega un sobre con su nombre cuidadosamente escrito en el exterior. Bill lo abre con manos inquietas y extrae una hoja en la que se le insta a desistir de cualquier averiguación, pues, según el mensaje, sus intentos serán completamente inútiles. Se le advierte además que considere aquella nota como una segunda advertencia. Con el ánimo sombrío, Bill regresa a su casa. Al ver a Alice compartiendo un momento tranquilo con Elena, no puede evitar recordar el relato del sueño que ella le confesó la noche anterior, y esa memoria vuelve a perturbarlo profundamente. En su consultorio, Bill no logra apartar de su mente la perturbadora imagen de Alice entregada al oficial de la Marina. La escena imaginada lo sigue con insistencia, provocándole una mezcla de inquietud y fascinación. Decidido a buscar algún tipo de contacto, decide llamar a los Nathanson. Sin embargo, quien contesta es Carl, el prometido de Marion, y ante ello, Bill corta la llamada de inmediato, decepcionado de que no fuera Marion quien respondiera. Posteriormente se dirige al apartamento de Domino, la joven que había conocido casualmente en la calle. Al llegar, es recibido por Sally, la compañera de cuarto de Domino. Bill pregunta si Domino regresará pronto, y ella le contesta que no tiene idea. Él entonces le dice que trae algo para Domino. Sally le pregunta de parte de quién, y él responde que simplemente diga que es de parte de Bill. La joven le menciona que Domino le había hablado de él, comentando que lo encontró muy amable. Sally lo invita a entrar y con un aire coqueteo empieza a interactuar con Bill de manera seductora. Él intenta mantener la compostura y le pregunta si tiene alguna idea de cuándo volverá Domino. Sally responde que es posible que ni siquiera regrese. Luego, con voz seria y casi con pesar, le revela un hecho impactante. Domino recibió ese mismo día los resultados de unos análisis de sangre, los cuales dieron positivo al VIH. Tras asimilar la noticia, Bill se retira del apartamento. Mientras camina por la calle, se percata de que un hombre calvo lo sigue de cerca. Bill intenta despistarlo, pero el hombre mantiene la persecución con precisión. Al llegar junto a un puesto de periódicos, Bill se detiene, evaluando la situación y aguardando cualquier movimiento del extraño. Finalmente, tras unos minutos de tensión, el hombre se aleja. Bill compra un ejemplar del periódico y se dirige a una cafetería cercana. Mientras espera su café, su mirada recae en un artículo que capta su atención. Ex reina de belleza sufre sobredosis de sustancias en un hotel. El nombre que aparece es Amanda. Al leerlo, Bill comprende que se trata de Mandy, la mujer misteriosa que estuvo en la fiesta de Victor y a la que él había salvado días antes. Inmediatamente se dirige al hospital donde se encontraba Mandy, confirmando con creciente desolación que la mujer ha fallecido. Al recordar sus palabras durante la fiesta privada, porque me costaría la vida y posiblemente la tuya, un escalofrío recorre a Bill, dejando en su mente la pesada certeza de que el peligro y las consecuencias de esa noche aún no han terminado. Bill recibe una llamada de Victor, quien lo cita a acudir de inmediato a su mansión. Al llegar, Victor lo recibe con su habitual cordialidad y le ofrece un vaso de whisky. Sin rodeos, le explica que la razón de la invitación es abordar un asunto delicado. Aunque incómodo, debe ser completamente franco. Victor comienza diciéndole que sabe todo lo que ocurrió la noche anterior y todo lo que ha sucedido desde entonces. Incluso sugiere que quizá Bill tenga una idea equivocada sobre uno o dos detalles. Con un tono firme le confiesa que estuvo presente en la fiesta privada y presenció todo lo que aconteció. Lo interroga con un dejo de incredulidad sobre qué demonios estaba pensando y cómo pudo imaginar siquiera entrar allí, sobre todo considerando que él mismo lo había visto con Nick en su propia fiesta y pronto dedujo el resto de la situación. Bill, sorprendido, asegura que no tenía la menor idea de que estuviera involucrado de alguna manera. Victor responde que supo de su visita al hotel donde se hospedaba Nick y de su conversación con el recepcionista, porque él mismo había enviado a alguien a seguirlo. Le enfatiza que no comprende el verdadero peligro en el que estuvo anoche, ya que ni siquiera puede imaginar quiénes formaban parte de esa fiesta. Añade que si le revelara los nombres, probablemente Bill no dormiría por semanas. Bill pregunta si lo delató el asunto de la contraseña, y Victor confirma que sí. Explica que no había una segunda contraseña, y que tampoco ayudó que todos los demás llegaran en limusinas mientras Bill lo hiciera en taxi, ni que, al quitarle el abrigo, descubrieran el nombre del alquilador en el bolsillo. Bill menciona que hubo una mujer que trató de advertirle. Victor responde que lo sabe, era una ramera, y todo lo que ocurrió fue, en realidad, un elaborado teatro destinado a intimidarlo y mantenerlo
hacerlo en silencio sobre lo que había presenciado y dónde había estado. Bill saca entonces el recorte del periódico donde se informa sobre la muerte de Mandy y pregunta si era ella la mujer de la fiesta. Víctor asiente y asegura que Mandy fue de vuelta a su casa sana y salva. La sobredosis que sufrió fue un accidente, producto de circunstancias desafortunadas y sin intención maliciosa. Cuando Bill regresa a su casa, encuentra a Alice dormida y junto a ella, sorprendentemente, la máscara que había perdido en la fiesta. El hallazgo lo golpea con fuerza. Un torbellino de emociones lo invade y se derrumba, sintiendo el peso de todo lo ocurrido. Alice despierta y al ver a Bill llorando, él no puede contenerse más y le confiesa absolutamente todo. A la mañana siguiente, ambos lloran, todavía conmocionados por la intensidad de la confesión. Alice comenta que Elena pronto despertará y espera con ilusión el tradicional paseo de compras navideñas. Mientras recorren la tienda, Bill se vuelve hacia Alice y le pregunta qué deberían hacer ahora, después de todo lo vivido. Alice, reflexiva, responde que deberían sentirse agradecidos por haber sobrevivido a sus aventuras, fueran estas completamente reales o simplemente un sueño. Bill, intrigado, le pregunta si realmente está segura de ello. Con una mezcla de sabiduría y melancolía, Alice responde: la realidad de una noche, por no hablar de toda una vida, no puede ser toda la verdad. Bill la mira fijamente y replica: y un sueño no es solo un sueño. Alice sonríe suavemente y añade que lo importante es que ahora están despiertos. Bill añade: para siempre. La expresión de Alice se torna algo inquieta, prefiere no profundizar en ese para siempre. Finalmente, con una mezcla de complicidad y perdón, Alice demuestra que ha dejado atrás la escapada de Bill y sugiere que deberían entregarse a la intimidad tan pronto como les sea posible, culminando así la película. Este video llega gracias a todos los miembros del Club Élite de En Minutos, los que sostienen este canal y hacen posible que cada semana tengas resúmenes de cine y series. Tú también puedes ser parte de este grupo exclusivo, ver resúmenes de películas en cartelera resumidas al instante, pedirme directamente el resumen que quieras, entrar a una biblioteca privada con contenido que nadie más ve y, lo más importante, recibir el reconocimiento y agradecimiento de toda la comunidad como alguien que hace posible este proyecto. No lo pienses más, únete ahora mismo a la familia con el botón que dice unirme.